como Moisés levantó la serpiente en el... Así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Así es... 16, mi hermano. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Versículo 18, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. 19. Y versículo 20, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Y terminemos todos el 21. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Amén. Tome asiento. Es interesante que hace 8 días que vimos, la conversación de Jesús con Nicodemo. Vimos la responsabilidad, vimos cómo a través de estos versículos del 1 al 13, vimos cómo Jesús se enfrenta a Nicodemo, un hombre completamente conocedor del Antiguo Testamento, de la ley, y Jesús lo enfrenta en la manera en que la nueva creación o la regeneración o el nuevo nacimiento no es obra del hombre, sino que es una obra sobrenatural de Dios. Y vimos cómo Jesús le dice a Nicodemo y le resalta, y tú que eres maestro de Israel y no sabes estas cosas, dándole a entender a Nicodemo que a pesar de que seamos maestros, a pesar de que hay veces conozcamos toda la palabra, una de las evidencias es que no hemos nacido de nuevo. Y es donde nos enfrentamos a esa gran pregunta. ¿Realmente yo soy un hijo de Dios? ¿Realmente yo he nacido de nuevo? ¿Realmente toda la religión que me han enseñado me ha servido realmente para reconocer al Hijo de Dios? Porque en el versículo 11 lo vemos muy claramente como Jesús le dice que ha venido del cielo y que ha venido del Padre, y como Nicodemo no reconoce a ese Mesías, cómo no reconoce al Hijo de Dios. Porque es que muchos pueden ver una cruz, muchos pueden reconocer una cruz, pero nunca haber nacido de nuevo. Muchos pueden tener una doctrina y nunca haber nacido de nuevo. Muchos pueden tener una ley y nunca haber nacido de nuevo. Porque el nuevo nacimiento, la mala noticia es que se nos sale de las manos y es una obra de la soberanía de Dios. No depende del hombre. Pero aquí el contraste ahora, el versículo 14, versículo 21, es la responsabilidad humana. Y aquí hay un gran problema en el cual los hombres dicen, pero es que yo puedo escoger a Dios, yo puedo realmente recibir a Cristo, yo puedo en mis fuerzas hacer todo esto. Y ya lo vimos con Nicodemo, que al hombre le es imposible nacer de nuevo, como le es imposible en su nacimiento físico no darse vida. El nuevo nacimiento es imposible que lo hagas tú, es una obra sobrenatural, divina de Dios. Y aquí vamos a ver en estos 7 capítulos
contrastante de lo uno con lo otro, que usted me dice, pastor, ¿y cómo podemos unir estas verdades? Y te digo, yo no sé, no se pueden unir, pero que es realidad, tanto la soberanía de Dios como la responsabilidad humana. Y ya tratamos estos 13 versículos donde vemos cómo Nicodemo se ha enfrentado a su nuevo nacimiento, y vemos que el nuevo nacimiento se sale de nuestras manos completamente. Pero a partir del versículo 11 al 21 vemos la responsabilidad de creer en Jesús. De creer en Jesús. ¿Cómo unimos estas dos verdades, mis hermanos? Estas dos verdades, la gente, aún los teólogos han tratado de unirlas y no se pueden unir. Cuando usted trata de unir estas dos verdades, lo que va a hacer es que va a dañar o a la una o a la otra, pero estas dos verdades no se pueden unir. Nacer a la vida espiritual no depende del hombre, sino que es obra exclusiva de Dios. Lo vimos en Juan 3 del 1 al 10. Es una obra exclusiva de Dios. Ahora, ¿somos responsables en creer? Somos responsables a creer. La respuesta, si alguien me pregunta de estas dos, la soberanía de Dios y la responsabilidad humana, no sé, no lo sé, no lo sabemos. Son verdades paralelas que siempre encontramos en toda la Escritura, la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. ¿Y cómo podemos nosotros ver en estos versículos de Juan cómo verdaderamente, al tener una doctrina nosotros bien clara en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestra enseñanza bíblica, nos va a llevar a nosotros a darle más la gloria a Dios que a los hombres, a darle más la gloria a Dios y decirle verdaderamente, Señor, lo que tú has hecho, Señor, en mi vida, lo que tú has hecho, Señor, de darme vida cuando estaba muerto, es donde te tiene que llevar a darle gloria al Señor. Por eso son verdades paralelas, mis hermanos. Y déjame darte unos ejemplos antes de empezar con el versículo 14. Pedro, hablando de la muerte del Señor, dice en Hechos 2:23, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. ¿Qué ve usted ahí? Soberanía divina. La soberanía de Dios había determinado ya entregar a su Hijo a muerte, a entregar a su Hijo para perdón de los pecados de sus escogidos. No de todo mundo, de su pueblo, de su iglesia, porque la expiación no fue ilimitada, la expiación es limitada. Y en Hechos 2:23 nos habla muy claramente de esta soberanía divina, pero también dice, prendiste y mataste por manos de inicuos, crucificándole. Ahí usted puede ver en un solo versículo la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. El hombre se encargó de entregar a Cristo. Ellos mismos entregaron al autor de la vida, se lo entregaron a Pilatos, se lo entregaron al juicio romano. Los mismos sacerdotes entregaron al Hijo de Dios, y podemos ver que todos fuimos culpables. Usted dice, pero pastor, yo no estuve allí, yo no soy culpable de la muerte de Cristo. Todos somos culpables. Nuestro pecado mató al Hijo de Dios. Y en Mateo 11:25 hay otro ejemplo, al 28, Mateo 11:25. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra,
porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Soberanía divina. Y en el versículo 28 hace una invitación: venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Responsabilidad humana. ¿Cómo puede invitar abiertamente a alguien sabiendo que en el versículo 26 o 28, perdón, 26, perdón, está diciendo que el Padre revela al Hijo al que Él quiere? ¿Cómo puede hacer una invitación abiertamente a venir a Él si acaba de decirnos que Él se lo revela al que Él quiere? No lo sé, no lo sé. Y usted tampoco lo sabe, no lo sabemos. Pero aquí podemos ver estas dos verdades: la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. Por eso, nacer de Dios es un acto soberano, y solo los que nacen espiritualmente pueden comprender las cosas espirituales. Por eso, si usted ha nacido de nuevo, usted puede entender estas dos realidades paralelas que no se juntan y que no sabemos cómo es que realmente Dios verdaderamente las hace. Pero el hombre y cada uno de nosotros somos responsables de creer en Jesús. Son verdades paralelas que están en toda la Escritura: la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. Si usted quiere un buen libro de la soberanía de Dios, le recomiendo el libro de A.W. Pink. Hay uno muy bueno acerca de la soberanía de Dios. Amén. Y por eso debemos de creer en las dos de todo nuestro corazón, porque si tomamos una y la otra la rechazamos, o si tomamos la soberanía de Dios o la responsabilidad humana, si tomamos alguna, vamos a tener muchas dificultades y podemos destruir o una o a las dos a la misma vez. Amén. Ahora ocupémonos del pasaje que termina esta conversación. La conversación con Nicodemo no ha terminado la conversación, y por eso hoy vamos a terminar de ver estos 7 versículos para saber lo que terminó diciendo Jesús y la conversación que terminó con Nicodemo. Pero démosle un vistazo al versículo 11 al 13, que dice Jesús: de cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibid nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales, mire, si os he dicho cosas terrenales y no creéis, responsabilidad humana, no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las cosas celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y lo primero que voy a tratar en esta mañana es que en torno a nuestra relación con Dios, la palabra clave es creer en Jesús, tener fe. Y Hebreos capítulo 11, versículo 6, mire lo que nos dice. Mire lo que nos dice. Hebreos 11, 6. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Todas las religiones basan su testimonio en obras humanas.
los hindúes, Buda, Confucio, todas las religiones dan testimonio de sus obras humanas. Por ejemplo, tanto los mormones como los musulmanes dependen de revelaciones de ángeles. Pero Gálatas 1:8 nos dice: mas si aún nosotros, un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. Pero la fe cristiana se basa en el testimonio de que Dios se hizo hombre, en que Dios se hizo hombre, el verbo se hizo carne, y el verbo se hizo carne y vimos su gloria como el unigénito del Padre. O sea, la religión, hablando por religión cristiana, se diferencia totalmente de las demás porque Dios se hace carne. Ninguna de estas otras religiones tienen un representante como lo tiene el cristianismo. Por eso es que odian el cristianismo, por eso odian al Hijo de Dios, porque el Hijo de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como el unigénito del Padre. De allí que la fe cristiana sea única en su posición y atestada por los demás. La fe cristiana no se basa, y esto es lo más tremendo, la fe cristiana no se basa en lo que nosotros podemos hacer, sino en lo que Dios hizo por nosotros. ¡Qué poderoso! Las demás religiones te dan una cantidad de formulismos para que tú puedas llegar a la salvación. Por eso es que vamos a entrar a estos versículos claves del 14 al 21, donde completamente Jesús, por la escritura, por la palabra, lleva a Nicodemo a tener una mirada al Hijo de Dios, y que todo aquel que tiene esa mirada y confianza en el Hijo de Dios va a recibir salvación. Por eso, ¿qué nos dice la Escritura? Por gracia sois salvos por medio de la fe, esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Y Tito 3:5 nos dice: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Esto distingue a la fe cristiana de otras creencias. Por eso cuando usted se confronte con alguien que tenga otra fe, usted le puede decir: mire, la fe de usted se basa en hacer cosas. La fe de usted se basa en que hay que hacer una cantidad de formulismos para poder ser salvo. Mi fe se basa en yo poner mi confianza en el Hijo de Dios, aquel que se hizo carne para perdonar el pecado. Esto distingue. O sea, nos encontramos con cristianos que no saben qué es lo que creen. Nos encontramos con cristianos en las iglesias que cualquier zombambico los enreda en cualquier doctrina falsa. Y por eso vemos que realmente muchas personas les falta el estudio de la teología. A mí me decían: no estudie teología, que es mala. Sencillamente le decían eso a uno para no abrir los ojos. Pero usted ya se ha dado cuenta, mi querido hermano, que estudiar las Escrituras, estudiarlas sistemáticamente y teológicamente es una gran bendición. Ahora, pasemos al texto. Después de esta breve introducción, pasemos al texto que nos lleva a la responsabilidad humana. Por eso es que la conversación con Nicodemo finaliza de esta manera en estos últimos 7 versículos. Versículo 14 al 15.
Y ustedes saben que este es el fuerte de su pastor, de predicar evangelísticamente. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree, versículo 15, no se pierda, mas tenga vida eterna. Y mi punto aquí es que creer en Jesús es la única manera dada por Dios para ser salvos. La única manera para ser salvos es creer en Jesús. La única manera, no hay otra manera. Jesús le está diciendo a Nicodemo que así como fue levantada la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo de Dios para traerse salvación y para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es muy importante, aquí en el versículo 14, en el versículo 14, muy importante que usted vea esta confusión. Esto significa que así como lo uno se hizo en el Antiguo Testamento, lo otro también se iba a hacer. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también iba a suceder con Cristo. Es muy importante ir al pasaje que Jesús está anotando aquí, y lo vemos en Números 21 del 4 al 9. ¿Qué era lo que pasaba? ¿Qué sucedió en el desierto? ¿Por qué Moisés necesitó levantar una serpiente en el desierto? Veámoslo. Mire lo que dice la Escritura en Números 21 del 4 al 9. Números 21 del 4 al 9. Después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés, y dijeron lo siguiente: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestras almas tienen fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordieran al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y le dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová le dijo a Moisés, aquí está la clave: hazte un asta, y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba la serpiente de bronce y vivía. El pueblo de Israel, vamos al contexto histórico de lo que pasó en el pueblo de Israel. El pueblo de Israel estaba peregrino sobre el desierto, así como que parece todavía muchos cristianos que están peregrinos en un desierto, porque hay muchos que se endurecen en su corazón y son cristianos, y hay dureza en su corazón, que realmente no quieren recibir la promesa de descansar, de reposar, de vivir una vida en plenitud con Dios, y por eso necesitan estar llenos de muchas obras. Pero lo importante aquí es que el pueblo de Israel estaba peregrinando en el desierto
a causa de la incredulidad. ¿Por qué peregrinaron en el desierto? Acordémonos. Eran 40 días que ellos debían de estar en el desierto. Pero por cada día que ellos murmuraron, por cada día que ellos se rebelaron contra Dios, fueron 40 años que Dios los puso a andar por ese desierto. Y esto es un gran ejemplo de cómo Dios va a llevar a un pueblo a una tierra prometida, a una tierra donde fluye leche y miel, y en el camino de la prueba, en el camino de ser probados, el corazón de ellos comienza a murmurar y a quejarse contra Dios. Y así hay un tipo de cristianos, y hay veces nosotros nos pasa esas cosas, que a través del camino, a través de la prueba, nosotros comenzamos a fastidiarnos cuando Dios nos disciplina, cuando Dios quiere tratar ciertos asuntos en nuestro corazón, nos rebelamos. Y dele gracias a Dios que tenemos el Espíritu Santo que nos ayuda en nuestra debilidad, que nos ayuda en ciertas cosas que no le agradan a Dios y detiene y contrista nuestro corazón para nosotros verdaderamente no ir a caer en manos de serpientes que pueden destruirnos, como destruyeron al pueblo de Israel. Ay, pastor, yo ya soy cristiano, yo estoy ya libre de muchas cosas. Eso hay veces lo creemos, hay veces lo pensamos y es un gran peligro. Nosotros todavía tenemos un enemigo, nuestra carne, nuestros celos. Por eso Pablo a los colosenses, a los efesios les dijo que se despojaran de la vieja naturaleza, celos, contiendas, envidias, disensiones. Hay veces hay mucha envidia, hay mucho celo entre los propios hermanos, hay mucha contienda, y es ahí donde tenemos que ir creciendo y madurando. Por eso el pueblo de Israel estaba peregrinando en el desierto, su incredulidad, pues no había confiado en Dios y por lo tanto no podían tomar la tierra prometida. Y a causa de la murmuración contra Dios, les envió serpientes como castigo a su pueblo murmurador. La mordedura de estas serpientes era tan letal que les decían ardientes, porque la fiebre que padecía un israelita a estas serpientes lo llevaba a la muerte. Imagínese con ese sol del desierto y fuera eso usted ardiendo en fiebre. Por eso muchos murieron. Y por eso Dios le manda a Moisés hacer una serpiente de bronce, ponerla en un asta, y que todo aquel que viera esa serpiente sería sanado. Pero Dios le da una forma para que cuando ellos fueran mordidos por las serpientes no murieran. ¿Cuál fue la fórmula? No fue un brebaje mágico, no fue una oración especial, no fue un procedimiento quirúrgico. No, le manda a construir una serpiente de bronce y que sea levantada en un asta para que todos pudieran verla, y aquel que fuera mordido por esa serpiente, al mirar la serpiente de bronce, sería sanado y no moriría. Muchos pensaron, pero qué ridícula solución. Así hoy en día muchos miran a la cruz y dicen, qué ridículo que el Hijo de Dios, eso fue lo que dijeron los judíos, qué ridículo que el Mesías que nosotros esperábamos, que el Mesías que nosotros esperábamos y profetizado, que
quedar en un madero colgando, muriendo por el pueblo romano y quedar ahí completamente destruido, y los judíos desecharon completamente esa salvación. Les pareció ridículo. Más bien, dijeron ellos, busquemos una pócima, más bien busquemos un procedimiento para salvarnos de la muerte y así nosotros poder vivir en el desierto. Pero no fue así. Y hoy vemos a miles y miles de iglesias predicando un evangelio que da muchos formulismos, pero no saca de la muerte espiritual a nadie. Aquellos que miraron la serpiente, creyendo en las palabras de Dios, fueron sanados y vivieron. Pero de seguro muchos desecharon estas palabras y dijeron, no creemos. Al mirar la serpiente de bronce levantada en el asta, no creemos, y muchos murieron tratando de encontrar la fórmula de salvarse. La fórmula para salvarse es una: creer en Jesucristo. La única forma, la única fórmula y la única forma del hombre salvarse se llama Cristo. Por eso el Señor Jesucristo finaliza su conversación con Nicodemo recordándole que en un evento donde el confiar en Dios fue la diferencia: o vivir o morir. O veías el asta levantada con la serpiente de bronce y confiabas en la palabra dada por el profeta en ese momento y vivías, o no confiabas. Eso mismo le está diciendo Jesús a Nicodemo. La única manera de que tú puedas vivir es que tú pongas toda tu confianza en el que descendió del cielo. El único que puede verdaderamente pasar de muerte a vida es todo aquel que confía en un poderoso Salvador como el Señor Jesucristo. Por eso, mis hermanos, la paga del pecado es la muerte. Y así como estos peregrinaban por el desierto, picados por las serpientes, y estaban sentenciados a muerte. Imagínense, estaban sentenciados a muerte. Las mismas serpientes representaban el corazón de ellos. Las mismas serpientes representaban el pecado de ellos. Las mismas serpientes representaban el estado del corazón del pueblo israelita en el desierto. O sea, el mismo corazón de ellos. Y sabemos que ese mismo corazón es el nuestro, que si no viene una regeneración por el Espíritu Santo, seguiremos en el mismo camino de destrucción. Por eso, mis hermanos, la paga del pecado es muerte, y la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Por eso estos estaban perdidos en el desierto, peregrinos, las que estaban perdidos, las que estaban por 40 años, Dios les manda serpientes ardientes, demostrándole a ese pueblo el estado rebelde de su corazón completamente. Por eso el hombre, desde que nace, está muerto espiritualmente. En torno a su relación con Dios está muerto. Y está sentenciado a una muerte eterna. Una muerte que lo destituye de la gloria de Dios. ¿Y cuál es la única posibilidad de vivir que tenía este pueblo picado por serpientes? Era creer, confiar, tener fe en la solución que Dios les había dado.
Por eso, ¿tú sabes qué significa el Evangelio? Buenas noticias. ¿Y cuáles son esas buenas noticias? Juan 3, 14 y 15. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La única forma de ser salvos del estado caído, corrupto, es que nos encontremos creyendo en Jesús. La única forma. Por eso, cuando Jesús le dice a Nicodemo, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, nos está hablando de la obra que realizó. No solamente al morir en la cruz, al morir en la cruz llevó el pecado, pero la Escritura dice que fue levantado, o sea, que fue exaltado a lo sumo. Jesús resucitó, como lo vimos en la clase de escatología. Lo que era imposible para nosotros, Jesús en su vida y en su muerte lo hizo, nos reconcilió con Dios. ¿Y sabes cuál es la promesa que hay para aquellos que son aprobados y justificados? Vida eterna. Por eso dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. Y vida eterna no es un concepto de extensión de tiempo. Vida eterna se refiere a la unión con Dios. En otras palabras, a calidad de existencia. Vida eterna no es un estado en un tiempo ilimitado, sino un estado en que ya no existirá el concepto de tiempo. Es una relación permanente con Dios. Por eso cuando nosotros pasamos de vida, pasamos de muerte a vida, ya estamos en una relación completamente, en una comunión con Dios. Eso es vida eterna. Ya usted está en una comunión con Dios. Y la entrevista con Nicodemo cierra en el versículo 15. El versículo 16 al 18 y el versículo 16, el versículo más famoso de la Escritura. Yo me quedé sorprendido porque el versículo 16, el versículo más famoso de la Escritura, es a eso se le llama el Evangelio miniatura. Por eso en algunas Biblias está enmarcado con rojo esos versículos, porque es una reflexión del mismo autor. No son palabras de Jesús, es una reflexión de Juan. ¿Sí? Entonces veamos los versículos 16 al 18. 16 al 18. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dejémoslo ahí, vamos avanzando. Versículo 16. Esta es una reflexión del mismo Juan acerca de la conversación que Jesús tiene con Nicodemo. Y en esta reflexión vamos a ver dos puntos también. Los que creen en Jesús son salvos. Porque dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero vamos a ver en qué es que hemos creído y cuál es la responsabilidad del hombre en creer en el Hijo de Dios.
al principio de este primer bloque de la reflexión de Juan es fácil. El que cree en Jesús es salvo. Ese es el énfasis del Evangelio de Juan. Acuérdese que el Evangelio central, el tema central de Juan está en el capítulo 20, versículo 31, que dice, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida eterna en su nombre. Pero entremos a detallar un poco cómo Juan desarrolla esta reflexión en torno a este principio. En el versículo 16 es sin duda el versículo más famoso de la Biblia en todo el mundo. Pero lo que Juan hace es repetir las últimas palabras de Jesús en su entrevista con Nicodemo. Acuérdese lo que dice Juan 3:15, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora Juan agrega su reflexión, ¿qué es el amor de Dios? ¿Qué es el amor de Dios que ha sido mal interpretado en este versículo? Que ha sido muy mal usado para evangelizar. Karl Barth, un teólogo eminente en los Estados Unidos, en una de las universidades en Princeton, le preguntaron, doctor Barth, ¿cuál es el pensamiento más grande que haya pasado por su mente en toda su vida? Y él pensó, Jesús me ama y yo sé porque la Biblia lo dice. Desde la reflexión que da el tiempo y el cumplimiento de todos los hechos de Juan, agrega las palabras de Jesús a Nicodemo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. El amor de Dios, Juan siempre lo recalca este principio, y lo podemos ver en 1 de Juan 4, 9 al 10. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él, y en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. ¿Por qué Dios ama a sus elegidos? No lo sabemos, pero lo creemos. La Biblia así nos lo enseña. ¿Se acuerdan de la ilustración que dio el pastor Pablo hace ya 3 semanas acerca de la señora que se le acercó a Carlos Spurgeon, al príncipe de los predicadores, y le dijo a Carlos Spurgeon, Pastor Spurgeon, yo no entiendo Romanos 9 cuando dice, a Jacob amé y a Esaú aborrecí. ¿Y qué le dijo Carlos Spurgeon? Yo tampoco entiendo. Yo tampoco entiendo cómo un Dios amó a Jacob. Ella no entendía por qué Dios había aborrecido a Esaú. Y Spurgeon le dice, yo tampoco entiendo cómo amó a Jacob, a un tracalero. Cuando Juan nos dice que de tal manera amó Dios al mundo, trae algo que para los judíos era inaceptable, que el amor de Dios no era exclusivo de ellos. La referencia aquí a que de tal manera amó Dios al mundo, hay que entenderla en el contexto judío, que Dios no solamente le dio el amor a los judíos, sino que ahora lo estaba derramando a los gentiles para que obedecieran al mensaje de la salvación. Ahora,
este amor de Dios es para cada uno de los hombres que han nacido y nacerán. No. El mismo versículo nos dice para que todo aquel que en Él cree. O sea, es para los que creen. Pero ¿creer en qué? ¿Creer en qué? Creer en Jesús. Ya Jesús lo había dicho en Juan 2:23, que lo vimos. Juan 2:23 al 25, estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre. Mire, aquí nos dice, los que creyeron en la fiesta de la Pascua, los que dicen que creyeron, fueron los mismos que después estaban diciendo, crucifíquenlo, crucifíquenlo. Entonces, la gran pregunta, ¿en qué es que ellos habían creído? Y la gran pregunta es realmente, ¿en quién tú has creído? Y por eso dice que el mismo Jesús no se fiaba de ellos porque conocía a todos. Y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Así que no es cualquier clase de creencia en Jesús. ¿Qué es creer en Jesús de la forma en que Juan lo está afirmando? Vamos a verlo. Déjame ilustrártelo con un hecho real, que es real de la vida real, y es el hecho cuando un misionero llegó a vivir en una tribu, aprendió su lenguaje, se puso a traducir la Biblia en su lengua de esa tribu, pero no tenía una palabra que tradujera la palabra fe. Y una Biblia que no tenga esta palabra fe no es Biblia. Así que su traducción estaba incompleta. Pero pasado un tiempo, después de venir de cacería con uno de los jefes de la tribu, llegó muy cansado y muy exhausto y dijo, cuando se iba a tirar a la hamaca, exclamó, es bueno dejarse caer aquí y descansar. El misionero saltó rápidamente y anotó la frase. Y en su traducción en el Nuevo Testamento al lenguaje nativo quedó registrado Juan 3:14 al 15 así. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que se deja caer en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Mas todo aquel que se deja caer en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso es fe, tenderse en Cristo, depositar todo mi ser en Cristo. Esa es la representación que verdaderamente le dio a este hombre cuando estaba en esta tribu y que nos habla mucho a nosotros, que realmente no es nuestra obra, sino que es la obra de Cristo en nosotros, que depositamos toda nuestra confianza en lo que Él hizo completamente. Y mi pregunta es esta: ¿has dejado caer tu existencia en Jesús? Eso es lo que está resumiendo el apóstol Juan, está dándole al concepto realmente a todo aquel que cree en el Señor Jesucristo, si realmente ha confiado totalmente en Él, si realmente ha puesto toda su confianza en Él. ¿Has abandonado la confianza en ti mismo en torno a relacionarte con Dios? ¿Has abandonado tu concepto de autojustificación de lo bueno que eres? ¿Has abandonado tu religiosidad? Yo me encuentro todavía con muchas personas muy religiosas. Y están siendo reformados.
abandonado o te has dejado dejar caer nuestra existencia a Jesús, dejar caer nuestra existencia a Jesús es el corazón del cristianismo. Nosotros no dependemos de nosotros dependemos completamente de la obra de Cristo en la cruz. Nosotros dependemos de ese Salvador poderoso que nos dio esa tal libertad en nuestro corazón. Ahora que te lo he explicado gráficamente, te lo voy a explicar teológicamente. Hay tres cosas que tenemos que tener en cuenta en cuanto a la fe salvadora, como teológicamente se conoce, se compone de tres partes. Y la primera parte es notitia, en el griego, o conocimiento, y significa sé lo que creo. ¿Y sabe qué es sé lo que creo? ¿Sabe qué es sé lo que creo? No como antes, que uno da chiste volverlo a mencionar, y es esa fe que verdaderamente mucha gente está totalmente desviada. Es que yo me sostengo aquí hasta la muerte y mejor dicho, pero lo que está dando a entender aquí es que soy un miserable pecador y que no hay nada en mí para poder considerarme aprobado por Dios. Soy un completo miserable que tengo que depender de la obra de Dios completamente. Sé que estoy destituido de la gloria de Dios, y sé que Dios ha provisto a su Hijo unigénito como mi Salvador. O sea, mi fe no descansa en mí, mi fe descansa en lo que Cristo hizo por mí. Yo era un miserable, estaba destituido de la gloria de Dios, y esto es lo que no le cuaja a mucha gente para hacer la transición, porque están dependiendo más de ellos, están dependiendo más de su valor. Mi valor no depende de mí, mi valor depende ya del que Dios me dio a través de su Hijo. Por eso hay veces que la gente dice, pero ay, yo ya no valgo para estas personas o esto. ¿Y qué más si ya tú tienes un valor? En Cristo ya tú tienes un valor completamente definido, completamente establecido. La segunda palabra es ascensus. Acepto que lo que creo es verdad. Creo que es verdad y amo esa verdad. Nosotros amamos la palabra, amamos la verdad de la Escritura. Y fiducia, que es donde deposito mi vida en lo que creo. Dejar caer mi existencia en Él. Y hago otra pregunta. ¿Has llegado a ese tercer aspecto? Muchos llegan al primer nivel. Conocen, saben, pero esta no es fe en Cristo. Muchos llegan a al segundo nivel. Conocen, lo creen y lo aceptan como verdad, pero todavía no se han dejado caer en Cristo. Solo el que conoce lo que cree, acepta como esta verdad y deposita su vida en Cristo, cree en Cristo Jesús. O sea, cuando las tres están unidas en conjunto, en un corazón, es verdaderamente que hemos creído en Jesús. Ahora esta verdad
La salvación a través de creer en Jesús tiene otra cara de la moneda. ¿Y cuál es? No todos creen en Jesús. Y esta es la segunda parte de la reflexión de Juan. ¿Qué de aquellos que no creen? Y lo dice muy claro el versículo 18. Versículo 18 de Juan 3. Juan 3, 18. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Los que no creen no les pasa nada distinto del estado en que ya están. Por eso aquí la palabra clave es ya ha sido. Ya ha sido. Aquellos que no creen en Jesús, el medio que Dios ha dado para ser salvos, siguen como nacieron, destituidos de la gloria de Dios, muertos en sus delitos y pecados, hijos de Satanás e hijos de ira, completamente. O sea, por eso si la soberanía de Dios no viene un hombre para que nazca de nuevo, seguirá siendo lo mismo. Por muy bonito que esté, por muy bonito que se vista, por muy bonito que tenga su familia, por gran ejemplo que sea, si la obra de Dios, el Espíritu Santo, no viene a regenerarlo, ese hombre está destituido de la gloria de Dios. Y esto nos da a pensar algo, mis hermanos, de que nosotros debemos de predicar el Evangelio más. De que todas esas almas van rumbo al infierno y que debemos de dar una evidencia de que nosotros somos testigos de la vida en Cristo en nosotros predicando este Evangelio. Por lo tanto, definamos qué es incredulidad. La incredulidad es el punto culminante de la rebelión del hombre con Dios, resistiendo incluso a la oferta de la gracia de Dios de la salvación en Cristo. ¿Cuántas veces no la ofrecemos? ¿Cuántas veces no la decimos? ¿Cuántas veces no la predicamos? ¿Y el hombre qué hace? Rechazarla. Rechazarla y rechazarla. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Hemos hablado muchas veces lo que el nombre es en las culturas orientales antiguas, describe al ser. El nombre de Jesús viene de la unión de dos palabras hebreas, Jehová salva. Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios, como le dice el versículo, porque no han creído al medio que Dios ha provisto para que el hombre sea salvo. Por eso el apóstol Pablo en Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Ahora la incredulidad tiene un motivo, y así lo explica el apóstol Juan. En el versículo 19 lo vamos a ver cuál es el motivo de esa incredulidad. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y el versículo 20, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Y ahora el apóstol Juan termina explicando el motivo de la incredulidad. O sea, somos responsables de oír el mensaje,
somos responsables, tenemos una responsabilidad, pero ¿por qué? ¿Qué pasa con el hombre? Que al oír este mensaje no quiere aceptarlo. Y aquí lo vemos en estos versículos del 19 al 20. Acuérdese que la Escritura nos dijo ya, en Juan 1:9, que aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía al mundo. En el mundo estaba, el mundo fue hecho por él, pero el mundo ¿qué? No lo conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Pero los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de carne, ni de sangre, ni de voluntad de hombre, sino de Dios, soberanía de Dios. Pero ¿a dónde queda la responsabilidad del hombre? Y el versículo 19, con el versículo 9, nos da la capacidad de mirar que el hombre ama más que las tinieblas que la luz. Dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía al mundo. La incredulidad tiene un porqué, que Juan bien lo expone aquí. La incredulidad es un problema moral. Se ama tanto el pecado, se ama tanto la tiniebla. ¿Por qué? Porque es un pecador. Y aquí está la unión de esta responsabilidad humana de creer en Jesús con la conversión, con la conversación con Nicodemo. Un ser pecador ama el pecar y aborrece la luz que expone su estado. Por eso, ¿se acuerdan que Jesús enfrentaba a los escribas y les decía, sepulcros blanqueados, por fuera están hermosos, pero por dentro son una porquería? Y así está el hombre. Por fuera se ven muy bonitos, pero por dentro estamos completamente pecados. Y si no es la obra de Dios, soberana de Dios, de ese poderoso Salvador que fue levantado, como fue levantada la serpiente en el desierto, para que todo aquel que mirara a esa serpiente no muriera, así mismo Jesús fue levantado en esa cruz del Calvario para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida. Por eso solo uno que ha sido transformado, que tiene una vida espiritual, viene a la luz. Nosotros no podemos venir a la luz si no somos transformados. Nosotros no podemos amar a la luz si no somos transformados por ese poder regenerador del Espíritu Santo. Mucha gente dice, uy, yo fui a Cristo, uy, yo me entregué a Cristo. Mentira. Tú no fuiste a la luz. ¿Sabes qué te hizo ir a la luz? Que Él te dio vida cuando estabas muerto. Te abrió los ojos y te viste en el estado paupérrimo. Por eso yo digo, muchos hasta que no se vean el estado paupérrimo que está, seguirán luchando con muchas cosas paupérrimas que todavía tienen. Celos, envidia, contiendas, divisiones, la carne. Pastor, ¿por qué lucho tanto con esta laxivia? ¿Por qué lucho hasta que no vea su estado paupérrimo?
impío. Usted no puede confiarse en esta carne. Y por eso, cuando somos transformados, cuando vemos esa luz verdadera, cuando vemos esa luz de Cristo en nuestros corazones, se abren nuestros ojos para ver realmente nuestra condición, que no somos buenos, que no hay nada bueno en nosotros, como dice Isaías, desde la cabeza hasta los pies hay herida, hay hinchazón. Y que si no es por el mérito de Cristo, que si no es por el mérito del Hijo de Dios, nosotros no teníamos este descanso. ¿Por qué mucha gente no descansa? ¿Por qué yo tengo hasta familiares que ni siquiera descansan, se dicen ser cristianos, pero ellos mantienen diciendo, es que yo oro, es que yo hago esto, es que yo hago esto, yo esto hago, y se mantienen con más problemas? Y no te estoy diciendo que no ores. Nuestra responsabilidad es orar, pero orar conforme a la voluntad de Dios. Por eso el que ha sido transformado tiene una vida espiritual y viene a la luz. Estábamos ciegos, ahora vemos. Por eso el que está en la luz sabe que va al pecado y se detiene. Por eso el que está en la luz tiene el Espíritu Santo y sabe que no le agrada a Dios. Por eso el que está en la luz se mira. El Espíritu Santo te hace una retrospección diariamente y te la hace con la palabra. Antes les decía a ustedes, están endemoniados. Ahora uno no necesita decir están endemoniados. Cada uno con esta luz verdadera sabe cómo es que está viviendo y cómo está caminando con Dios. Y que hay cabras en la iglesia, habrán cabras en la iglesia. Y en el día de Cristo sabremos, porque cuando venga va a separar las cabras de las ovejas. Sencillo. Hay veces nos ponemos a pelear mucho con las cabras que hay en las ovejas y lo que hacemos es que las ovejas no las cuidamos. Eso hay veces me ocurría a mí, pero ahora yo estoy cuidando ovejas. Las cabras que las cuide Satanás, yo cuido ovejas. Ovejas que se dejan pastorear. Amén. Y por eso, Juan 6:44 dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Gracia eficaz, gracia eficaz. Dios va a traer los suyos. Dios va a traer arrepentimiento. A veces nos preocupamos mucho, Señor, nos preocupamos mucho, Señor, mi familia, sí, les he predicado. Pues tarde que temprano, si es una oveja de Dios, tarde que temprano va a llegar. Predíquele y punto. Pero tampoco se vuelva tan cansón. Solo uno a quien Dios le da vida espiritual viene a Jesús y deposita su estado miserable en sus manos y confía en Él. Tú ya depositaste completamente todo tu estado miserable en Dios. Y sabe algo, yo lo sigo haciendo cada día. Señor, estoy lleno todavía de mucho pecado. Señor, me da pereza orar. Señor, me da pereza esto. A los ángeles tengo aquí.
que oran mucho y que leen mucho las Escrituras. De por sí la pereza en estos tiempos, bendito Dios, es la queja de todos los tiempos, de los cristianos, de ir a las Escrituras, de escudriñarlas, de amar la palabra de Dios. Aman más un televisor y un celular que la Biblia. Donde muchos creyentes, cuando estudian la historia de la iglesia y se den cuenta que tenemos esas Biblias, porque a muchos de nuestros amados hombres como William Tyler, que dio su vida en la hoguera por escribir esa Biblia del inglés, lo quemaron en la hoguera, lo quemaron. Hay veces no aprecias las palabras de Dios, que muchos hombres dieron su vida por ella. Por eso, no ese es el testimonio de muchos de los que estamos aquí. Nuestra vida totalmente paupérrima, nuestra vida totalmente rumbo al infierno. Y no sé qué Dios halló en mí que me dio vida. No sé qué tan especial sea usted, porque muchos son como que muy especiales, pero la Escritura dice que por su gran amor, por su gran misericordia nos dio vida, por el puro afecto de su voluntad. ¿Por qué Dios se amó? ¿Y por qué no al de seguida? Yo me hago a veces esas preguntas. Voy por la calle y digo, Señor, esta gente, si no recibe vida, si soberanamente tú no les das vida, terminarán en el infierno. Y eso era lo que decía Pablo. ¿Será que habrá injusticia en Dios? Y por eso él decía, quisiera ser anatema, para que los de mi nación, para que los israelitas pudieran entender esto. Y qué triste que los propios nacidos de Dios, regenerados, hijos de Dios, sellados por el Espíritu Santo, que hay veces sean los que más mal dan testimonio de Cristo en esta tierra. Eso es una buena pregunta que se hacía John Piper en su libro Más vivo que nunca. Como hombres que Dios ha regenerado, limpiado, lavado, con su preciosa sangre han sido regenerados. Hay veces son tan un mal testimonio para el Evangelio de Cristo. Y termino. Versículo 21. Y aquí es una gran evidencia con que está cerrando el apóstol Juan este mensaje. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. En la Nueva Versión Internacional, este versículo dice, en cambio, el que practica la verdad se acerca a la luz para que vea claramente que ha hecho sus obras en obediencia a Dios. ¿Obras? Sí,
como fruto de nuestra unión con Dios, no como medio para esa unión. Porque Efesios 2:8 lo dice muy claro al 10. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, y no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo, mis hermanos, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Aún Dios preparó tus obras para que andaras en ellas. Todo lo bueno que hace un cristiano es porque Cristo Jesús alumbró ese corazón, ese entendimiento, y ahora hace la buena voluntad de Dios el Padre, porque Cristo está habitando en ese corazón. Para que nadie se gloríe, para que nadie se vanagloríe, porque somos hechura suya, mis hermanos, creados en Cristo Jesús para buenas obras. O sea que si usted es un hijo de Dios y sabe que tiene que hacer una buena obra por Cristo y no la hace, le es contado como pecado. Por eso Santiago, el apóstol, el medio hermano de Jesús, al escribir su libro, por eso es que tenemos que nosotros estudiar cada libro, es lo que está haciendo su pastor. Santiago se estaba enfrentando a una cantidad de herejes y estaban tomando la posición de Pablo de ser justificados por la fe. Pablo estaba enfrentando el legalismo, Santiago está enfrentando la antiley, tiene un nombre, la antiley, o sea, estaba enfrentando judíos judaizantes, antiley, estaba confrontando la antiley, o sea, y estaba diciendo, sí, somos salvos por fe, sí, hemos sido justificados por la fe, pero al ser justificados por la fe, no quiere decir que yo no haga obras. Si yo soy un creyente y yo no hago la obra de amar a otros creyentes, entonces ¿qué clase de creyente yo soy? Y Santiago está diciendo, si tú ves a tu hermano desnudo, o si ves a alguien desnudo y le vistes, estás peor que un incrédulo. ¿Eh? Y me devuelvo a esta reflexión o esta práctica que tuvo Jesús con Nicodemo. Y era Nicodemo. Era el responsable de ver el Hijo de Dios que está en carne propia viniendo y te está diciendo, Juan, que así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que tú puedas ver la salvación, y que esa salvación es responsabilidad de los hombres. Que cómo juntamos esas dos cosas, no lo sé, mis hermanos. Ni nadie lo puede explicar aquí, ni nadie lo puede explicar. Y una de las cosas que podemos ver aquí en estos pasajes de Juan 3, del 1 al 21, es la soberanía de Dios en la salvación y la responsabilidad humana
en esa salvación. Por eso usted es responsable, mi hermano, de poner toda su confianza en Cristo. Usted es responsable, como le pasó a D.L. Moody en una predicación, un famoso evangelista en Chicago. Es decir, él al decir la predicación, dejó ir a la gente. Después de una predicación, les dijo: nos vemos la otra semana, a ver qué sucede con este Cristo que iba a ser entregado por Pilatos. Y en el transcurso de esa semana fue el gran incendio de Chicago, que murieron mucha gente, y él no volvió a ver a mucha gente que le predicó ese día. Nosotros no podemos determinar lo que puede pasar la semana que viene, y por eso usted tiene que poner toda su confianza y su responsabilidad, poner su confianza solamente en Cristo, porque nosotros no sabemos cuándo vamos a partir de este mundo, mis hermanos. Usted no sabe cuándo va a dejar este mundo. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias por esta palabra, Señor, por el mensaje que has traído a la iglesia, Señor. Gracias, Señor Dios Todopoderoso, porque sabemos que no podemos hacer nada, absolutamente nada, Señor, para nosotros ser regenerados. Pero también sabemos que tenemos una responsabilidad, y ahí es donde está, de creer en ti, Señor. Y hemos puesto nuestra confianza en ti, Señor. Señor, gracias, porque tu palabra dice que todo aquel que viene a la luz, soberanía, un día tú nos trajiste, Señor. En tu soberanía un día, Señor, tú nos diste vida cuando estábamos muertos en nuestros pecados, en nuestros delitos, Señor. Amamos al mundo, amamos la carne, amamos las tinieblas, pero un día cambiaste la dirección de nuestra existencia, Señor. Y la luz de Cristo alumbró nuestros corazones, Señor. Y la luz de Cristo nos hizo ver, Señor, nuestra condición paupérrima, Señor. Y la luz de Cristo hoy nos ha hecho ver que tú fuiste levantado como la serpiente fue levantada en el desierto, Señor. Y yo te doy gracias, Señor, porque hemos podido ver lo que otros no han podido ver, Señor, porque tu gracia eficaz vino a nuestro corazón, Señor, y nos salvaste, Señor. Nos salvaste, Señor, de un destino eterno en el infierno. Nos salvaste, Señor, de una condenación eterna. Porque la Escritura lo dice muy claro en el versículo 18. Mas el que no cree ya ha sido condenado. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas. Señor, somos responsables, Señor. Somos responsables de nuestro compromiso con Cristo, Señor. Y por eso hoy, Señor, yo te ruego, por el poder del Espíritu Santo, Señor, que cada día, Señor, nosotros podamos ver, que cada día nosotros podamos examinarnos, Señor, cómo nosotros estamos caminando y viviendo en esta tierra, Señor, para venir a la luz, Señor, y para que nuestras obras, Señor, sean reprendidas, Señor, por esa luz verdadera que es Cristo, Señor. No queremos ser hipócritas, Señor, que demuestran una cosa, Señor, pero que por dentro somos otra, Señor. Te pido, Padre, en el nombre de Jesús, te pido, Señor, que esta verdad esté en nuestros corazones, Señor,
Que estos pasajes, Señor Dios Todopoderoso, sean guardados, Señor, en nuestros corazones, para que nos acordemos, Señor, que tanto tú eres soberano, como nosotros somos responsables de acudir al llamado de la salvación, Señor. Por eso, si hay alguien aquí que realmente sabe que no ha nacido de nuevo, arrepiéntase de todos sus pecados. Arrepiéntase porque Él tiene misericordia. Él tiene misericordia para darle un nuevo nacimiento, para que usted sea regenerado por el poder del Espíritu Santo, para que usted verdaderamente vaya a la luz y sea transformado por esa luz verdadera que es Cristo. En el nombre de Cristo Jesús hemos orado. Amén y amén. Aleluya.